En nombre de la Comisión de la Mujer, agradecer a todas las personas aquí presentes su asistencia a la tercera jornada de la mujer en la Iglesia y en especial a nuestro obispo, don Ángel, por su interés en estos temas y por hacer un hueco en la agenda. También agradecer a la Fundación Cultural Ateneo de Albacete por cedernos este lugar para celebrar este acto. Informarles que la Comisión de la Mujer está enmarcada dentro de la Delegación del Apostolado Seglar, una comisión que surgió hace 3 años para dar visibilidad y voz a esas mujeres que sobresalen en su búsqueda de Dios en su interior y en el servicio a los demás. Mujeres que con su ver, reflexionar y actuar acompañan al enfermo, al excluido, al inmigrante, que imparten catequesis, que cooperan en ONGs o visitan a presos en la cárcel, por poner algunos ejemplos. En todas ellas, hablar de estas mujeres en la Iglesia es hablar de mujeres laicas y de mujeres de vida consagrada. En todas ellas se pone de manifiesto el valor del voluntariado en una acción social de la Iglesia de hacer de sus vidas una donación gratuita, porque entienden que el amor de Dios es gratuito y la respuesta a él también tiene que ser gratuita. A nivel global, este día dedicado a la mujer nos obliga a recordar, a reconocer e informarnos cómo viven y luchan las mujeres por sus derechos en las distintas partes del mundo y también a apoyarlas. Como creyentes, hemos de saber que el camino hacia Dios y la transformación de este mundo no puede dejar de lado esta lacra de la diferencia y discriminación de género. Los niveles y las características de esta discriminación son distintos en distintas culturas, pero existen y es una constante peligrosa y sutil. Todas las religiones han sido instrumentos de discriminación de género. La historia nos enseña que en todas las religiones abunda el patriarcado y que el poder de los hombres se conserva a través de los tiempos. Ante esta situación tenemos que proclamar que no puede haber espiritualidad verdadera, que no podemos adentrarnos en la oración y el silencio si nos olvidamos de esta injusticia estructural que ha afectado y sigue afectando a todas las mujeres. Aquí les hago una pequeña aclaración. Hablar de espiritualidad verdadera, cuando uno entra en su interior, ahí descubre que todos somos iguales. Da igual la raza, el color o la cultura a la que pertenezcas. Si no tratas a las personas con igualdad, no has llegado a descubrir esa espiritualidad. Este problema no es solo algo que los hombres deben resolver. Muchas mujeres, más de las que pensamos, han interiorizado las ideas y prácticas machistas y frecuentemente son las transmisoras silenciosas de un patriarcado feroz. Queremos indicar que si el ego considera el valor de la persona según lo que tenga, es decir, eres en cuanto tienes, no podemos olvidar que las mujeres nunca han tenido propiedad en la mayoría de las culturas. Es decir, las mujeres no valen porque no tienen. Esta desigualdad está en proceso de superación en algunas culturas, pero no en todos los ámbitos, porque el sistema patriarcal está basado en una distribución desigual del poder. Los cristianos de aquí y de otras partes del mundo hemos olvidado que Jesús emancipa a la mujer. No existe duda de que la crítica radical de Jesús hacia los sistemas de opresión estaba encaminada a revalorizar y a liberar a la mujer, o dicho en palabras más actuales, a emanciparla. La idea fundamental que Jesús nos transmite en su encuentro con la mujer cananea y con la adúltera es que Jesús vino a salvar y no a condenar. Jesús nos indica que por encima de cultos y religiones está el que sufre y que nuestra misión es aliviar el sufrimiento en la medida de nuestras posibilidades. También señalar que no todo lo que tiene que ver con las mujeres puede encajonarse fácilmente. Los derechos de las minorías y la forma en que se ve a las mujeres de color son unas causas tan conmovedoras que requiere tanto o más atención. Las mujeres pertenecientes a minorías tienen una doble carga: enfrentarse al racismo y al sexismo. Tienen que enfrentarse a un racismo institucional que mediante leyes e instituciones discrimina a las personas por sus raíces,
pero también a un racismo cultural que enfatiza una supuesta superioridad cultural de una etnia sobre otra. Solo una persona que haya sido discriminada sabe lo que eso representa y lo profundamente que hiere. También es cierto que la herida es diferente en cada persona y que en cada persona deja una huella distinta. Tampoco podemos olvidar en este día a esas mujeres activistas que luchan por el cuidado de la tierra y de las especies y del ser humano que habitan en ella. Observamos un cambio evidente de conciencia de las mujeres activistas en cuanto al propósito de su lucha. Se nota claramente una evolución. Se abandona un sentido del yo individual o un ego separado de los demás por un nosotros. Por ejemplo, nos encontramos a Dorothy Stan, una misionera estadounidense y nacionalizada en Brasil, que trabajaba con los de sin tierra en la Amazonía. O nos encontramos también a la canadiense Seven Cooley-Suzuki, quien también de varias maneras nos expresa que hay algo mucho más grande que el propio ser individual. Su ser ecológica expresa de varias maneras que forman parte del resto de la comunidad de la vida, de la naturaleza en sí, que pertenecen a una realidad mucho más grande que su propio cuerpo actual. Estas mujeres pretenden inspirar a todas las personas un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabilidad compartida para el bienestar de toda la familia humana, de la gran comunidad de vida y de las futuras generaciones. Estas mujeres nos cuestionan nuestra forma ególatra de vivir basada en tener y poseer, y frente a quienes consideran que todo lo creado está ahí para satisfacer al ser humano, ellas entienden que el ser humano debe respetar la creación y debe responder de su uso. Ya, si queremos, podemos leer Laudato Si del Papa, la carta encíclica. Por tanto, gracias a todas esas mujeres que con su ejemplo de vida nos han enseñado y nos enseñan ese camino de reconciliación con Dios, con los demás y con la naturaleza. ¿Para qué? Pues para ser más humanos y más felices. Y bueno, y ya a nivel local, pues el acto de esta tercera jornada pues trata sobre los cuidados y constará de 3 partes. La ponencia de Pepa Torres, después tenemos un homenaje póstumo a Pilar Ferrandiz y la tercera parte es una mesa redonda sobre los cuidados en la que las componentes nos darán su experiencia en su trabajo o apostolado, y son Pilar Floro, Isabel Murcia y Encarnación Perea. Y sin más, pues paso a presentarles a nuestra ponente, Pepa Torres, que a pesar de sus múltiples compromisos ha encontrado el momento para estar aquí con nosotros. Pues de Pepa Torres tengo que decirles que es religiosa apostólica del Corazón de Jesús, que vive en Lavapiés, un mundo donde caben muchos mundos. Es teóloga, educadora social y militante de muchas causas vinculadas a las luchas de las mujeres, de las personas migrantes y los movimientos sociales. Y escribe dentro de la iniciativa Entre Paréntesis y colabora habitualmente en las revistas Al Andar y Éxodo, además del seminario católico Alfa y Omega. Pepa se define a sí mismo como mujer que ama la vida. Se declara en permanente situación de aprendizaje y cambio. Cree en el Evangelio, pero un Evangelio que no es un libro, sino que está en la vida, donde podemos encontrar las huellas de ese Dios vivo y encarnado que nos invita a transformar a los últimos. Como mujer está comprometida a la liberación de las mujeres, sobre todo con la equidad de género y contra la violencia de las mujeres. Su ser mujer le une a todas las mujeres con las que convive, porque el género atraviesa todas las culturas. La inmigración o las personas inmigrantes son para ellas también como la revelación de un mundo que va más allá de los pequeños mundos y que nos recuerda que el mundo es de todos y todas y que tenemos que liberarnos de este complejo de hijos únicos que tenemos quienes vivimos en esta parte del mundo. Y nos desafía a abrirnos a otras culturas, a generar otros amigos y a comprometernos por un mundo más justo. Es autora del libro Decir Haciendo, una colección de artículos realizadas para colaborar con revistas y blogs, y son narraciones de vidas cotidianas, de deportaciones de inmigrantes, de empleados del hogar, etcétera. Bueno, y muchas más cosas que ella tal vez ahora nos hable. Pues Pepa, cuando quieras.
muchas gracias a todas y a todos, y particularmente a Celia, por esa terquedad insistente frente a mis nos por no poder en otros momentos. Y bueno, pues de verdad estoy encantada de estar entre vosotras y vosotros, porque Albacete es un lugar que ha configurado enormemente mi vida y la de mi congregación. La mujer que hoy soy es una especie de patchwork de historias de otras vidas, por quienes hoy soy quien soy, como digo, un patchwork de aprendizajes, de complicidades, de luchas, de sueños, de penas y de alegrías compartidas con muchas mujeres de Albacete. Mujeres resilientes y creativas como las del barrio Hermanos Falcó, mujeres resilientes y creativas como las de la cárcel de la Torrecica, o cómo no nombrar a las mujeres de los talleres de inserción laboral de Cáritas Diocesana en la década de los 90, y junto a ellas y entre ellas mis compañeras de equipo del programa de Mujer, del que Pilar Ferrandiz, a la que hoy homenajeamos, formó parte desde su origen, para pasar después a ser, entre otras muchas cosas, directora de Cáritas Diocesana. En su incansable opción por las mujeres de las periferias, a quienes tanto amó y cuyas periferias tanto transitó, ¿no? En muchos lugares del Estado y del mundo también, centenares de mujeres cristianas estamos animando lo que se llama en algunos lugares la revuelta de las mujeres en la Iglesia. Somos mujeres de Iglesia que, unidas a la campaña Voice of Faith, Voces de Fe, ¿verdad?, nos sumamos a esta movilización mundial de mujeres católicas, reivindicando que la reforma de la Iglesia también sea desde las exigencias de las mujeres, reclamando, entre otras cosas, desde nuestro amor a la Iglesia y sobre todo al Evangelio, tener voz y voto y estar en los lugares de toma de decisiones, no como una anécdota, sino, como dice el lema convocante, hasta que la igualdad se haga costumbre, para que no se repita, por ejemplo, lo último sucedido en el Sínodo de la Amazonía. Celia nombraba a Dorothy Stone, asesinada por los sicarios pagados por los terratenientes de Brasil, por su defensa de la tierra y de los sin tierra, ¿verdad? Si Dorothy Stone hubiera estado viva, no hubiera podido votar en el Sínodo de la Amazonía, ¿no? Pues dentro de esa reforma que las mujeres queremos de la Iglesia, porque la amamos y sobre todo porque nos sentimos identificadas con el Evangelio, pues estamos animando esta revuelta, entre comillas, que luego, si queréis, os hablo de ella, ¿no? Pero a lo que voy es que Pilar Ferrandiz representa también esa inteligencia, ese compromiso, esa energía, esa sensibilidad y ese cuidado que, sin duda, ha hecho más samaritana, más femenina y más cristiana a la Iglesia de Albacete, pero también desde ahí a la Iglesia universal, ¿no? Y a su memoria siempre viva dedicamos hoy, como ha dicho Celia, esta reflexión. Esta reflexión en cuya convocatoria aparece el rostro de otra gran mujer, que es Etty Hillesum. Etty Hillesum, holandesa, judía, intelectual, heterodoxa, nacida en 1914 en Middelburg y desaparecida en 1943, con apenas 29 años en un convoy camino de Auschwitz, fue una mujer buscadora e incansable en el escenario histórico de una Europa tomada por los totalitarismos. Una mujer que elige voluntariamente la deportación, pudiendo evitarla, y lo hace en solidaridad con los demás y las demás perseguidas judías. Mujer convencida también que la última palabra sobre la historia no la puede tener la violencia, el racismo o la barbarie, y que por eso arroja por la ventana en el tren en el que es conducida al campo de exterminio donde murió un mensaje de esperanza y de confianza en la bondad del corazón humano. Etty Hillesum, podemos decir que es una genealogía femenina de la resiliencia, de la libertad y del cuidado en tiempos de cólera, en tiempos sombríos, podríamos decir, ¿no? Quizá por eso Celia ha tenido el acierto de poner su rostro en la convocatoria, aunque no vamos a hablar de ella, ¿no? También, ¿verdad?, esta reflexión acontece casi a una semana de la celebración del 8 de marzo, ¿no?
y es que los movimientos de liberación de las mujeres, ¿verdad?, son un nuevo signo de los tiempos, un nuevo signo de los tiempos a los que la Iglesia está abierta, ¿no? Y podemos decir que constituyen también un grito global de las mujeres y también de muchos hombres que planta cara a este orden al que se ha referido Celia, patriarcal, y como diría también Francisco y toda nuestra doctrina social, o gran parte de la última doctrina social, a este orden también capitalista y depredador que violenta los cuerpos de las mujeres y el cuerpo de la tierra, ¿no? Y lo hace, ¿verdad?, a través de feminicidios y a través, como denuncia Francisco, del expolio del planeta, ¿no? Pero también estos movimientos de liberación de las mujeres forman parte, ¿no?, de un proceso de transformación radical de la sociedad. Por ejemplo, ¿verdad?, desde ahí tendríamos que repensar a estos hombres insignes que nos acompañan, ¿verdad, Celia? Y tendríamos que incorporar mujeres insignes también de la ciudad de Albacete, ¿no? Pues bien, esa transformación radical de la sociedad, de la cultura, de las relaciones, y que aspiran también a una economía que tenga en el centro, y de eso vamos a hablar hoy, que tenga en el centro el cuidado y no el lucro, y no el mercado, y no el capital, ¿no? Y desde ahí, desde esta perspectiva, referirnos al cuidado y a los cuidados adquiere también unas connotaciones diferentes, ¿no? Ya sabéis que hace bastante tiempo Carol Gilligan hizo como una diferenciación entre las éticas, ¿no? Ella más o menos vino a decir que las mujeres éramos más propicias a una ética del cuidado y los hombres más propicios a una ética de la justicia, ¿no? Esto está en debate permanente, porque estas diferencias, ¿verdad?, estas diferencias son más bien frutos de un aprendizaje cultural que a veces de una biología natural, ¿no? El cuidado es un gran valor humano, el gran cuidadoso para nosotros los creyentes, el gran cuidadoso de la vida fue, por ejemplo, Jesús de Nazaret, ¿no? Bien, pues cómo superar esta propuesta de Carol Gilligan sobre la oposición entre una ética propiamente femenina, centrada en el cuidado, y otra masculina, identificada con la justicia, ¿no? Mi charla viene a cuestionar esto, porque referirnos al cuidado como valor, como un valor humano, profundamente humano, de todo ser humano, como luego veremos, el descuido nos deshumaniza, ¿verdad? Referirnos, insisto, al cuidado como valor y a los cuidados como todos esos trabajos, acciones o actividades que están dirigidas al mantenimiento de la vida, supone cuestionar muchos de nuestros aprendizajes y supone también cuestionar la división sexual del trabajo. ¿Por qué? Porque el cuidado es un patrimonio universal de la humanidad. Otra cosa es que las culturas lo hayan abandonado a las manos de las mujeres, que gracias a eso el cuidado y los cuidados se han mantenido en la vida, pero el cuidado es un valor tremendamente universal y por lo tanto no podemos decir que es femenino ni masculino, sino que el cuidado, como ahora vamos a ver, es la esencia de lo humano, ¿no? Bien, pues desde ahí el cuidado como la esencia de lo humano, ¿no? Y voy a iniciar mi reflexión también más allá incluso del cristianismo, ¿no? Partiendo de un mito griego sobre el origen de la vida y también sobre el cuidado como esa condición imprescindible para el mantenimiento de la vida, ¿no? Y este mito nos viene a decir que en la formación del ser humano interactuaron dos dioses primordiales: la tierra, que le dio cuerpo y belleza al ser humano, y el cielo, que le otorgó vida y energía. Sin embargo, para que el ser humano pudiese vivir como tal, nos dice este mito, y mantenerse unido, mantener en sí mismo, mantener en el corazón humano, mantener unido el cielo y la tierra, es decir, el espíritu, la trascendencia, mantenerlo unido a la materialidad, a la inmanencia, debería ser acompañado siempre por el cuidado durante todo el tiempo de su vida, ¿no?
con este mito, ¿no? Tirando de este mito, ¿no? Recordar también, ¿no? Quizá quien más filósofos contemporáneos, varones, que hayan interpretado esto, por ejemplo, es Heidegger, ¿no? Cuando venía a decir que el cuidado era la esencia de lo humano. ¿Por qué? Porque sin cuidado no hay vida. Sin embargo, las culturas y las sociedades, especialmente las occidentales, ¿verdad?, presentan un gran déficit de cuidados, ¿no? Podríamos decir, ¿no?, también ahí recordando nuevamente Laudato Si, que el capitalismo, con su racionalidad instrumental, su concepción de lo humano, su antropología individualista y autosuficiente, y su modelo de desarrollo competitivo y excluyente, lo que hace es violentar las relaciones entre las personas, violentar las relaciones con la naturaleza e imponer un modo de ser y estar en el mundo que algunas llaman la dictadura del modo de ser trabajo, ¿no? Esta dictadura del modo de ser trabajo, profundamente identificada con los valores capitalistas y desde ahí también muchas veces inserta, introyectada en nuestros hábitos y en nuestras conciencias, ¿verdad?, se opone radicalmente a otra forma de estar en el mundo que es el modo de ser cuidado, que es lo que voy a ir desarrollando. Podemos decir que en el modo de ser trabajo o en la concepción de la vida como trabajo, la vida se mide sobre todo sobre criterios cuantitativos de eficacia, sobre criterios absolutos de eficiencia, y los espacios y los tiempos se organizan en base a los intereses de la productividad y a los intereses del mercado y a los intereses económicos. La lógica de este modo de ser trabajo es la instrumentalización de la naturaleza, que no la contemplación, ¿verdad?, que no el sentirnos formando parte de ella, sino la utilización de la naturaleza, ¿no?, el expolio de la casa común y la negación de una verdad profundamente humana, la negación de la vulnerabilidad del ser humano. El ser humano es profundamente vulnerable y solo podemos resistir y vivir y desarrollarnos como personas desde esas relaciones de interdependencia y, por tanto, de cuidado, ¿no? Por tanto, las consecuencias de esta dictadura del modo de ser trabajo, ¿verdad?, son la injusticia social, evidentemente, la crisis de sostenibilidad del planeta en la que andamos, ¿verdad?, pero también una tremenda soledad e infelicidad humana, porque el individualismo y la competencia terminan por ser una fábrica imparable de soledad y vacío, ¿no? Pero frente a este modo o dictadura del modo de ser trabajo, está el modo de ser y estar en el mundo desde la perspectiva del cuidado, ¿no?, que justo es ese modo de ser y de estar y de concebir la vida y de practicarla, ¿no?, traducida también a las estructuras sociales y políticas, en colocar en el centro de la vida misma y especialmente la más vulnerada, ¿no? En ese sentido, el modo de ser cuidado podría ser ese mejor antídoto contra la indiferencia y el olvido de los otros y las otras. El mejor antídoto contra el frágil equilibrio del planeta y de nuestras vidas inmensamente vulnerables, ¿no? Y desde ahí tiramos del hilo del cuidado como la esencia de lo humano, llegamos a un lenguaje mucho más contemporáneo de una antropóloga contemporánea, que es que ella dice que los cuidados, es decir, esos trabajos invisibles que sostienen la vida, los cuidados son, dice Carolina León, las trincheras permanentes de la vida. Y para explicar esto voy a partir como de dos hechos, ¿no? Muchas mujeres hablamos que para pensar la realidad hay que partir de sí, partir de la experiencia para problematizar la experiencia y para que esto nos lleve a salir de sí, a salir de nosotras mismas. El primer partir de sí es un hecho que viví hace unos meses, ¿no? Un hecho que no recogió ninguna cámara ni ningún periodista, pero creo que es sumamente elocuente para esta reflexión, ¿no?
íbamos en una manifestación de apoyo a los refugiados y había como dos grandes núcleos. En un primer núcleo iban los partidos políticos, los sindicatos, algunos líderes migrantes y refugiados, y a la cola iban los manteros, las trabajadoras de hogar, otros colectivos, y en medio, a modo de puente, iban algunas mujeres activistas y algunos hombres, y en concreto iba una con un niño pequeño, ¿no? Había una inmensa frontera policial, como suele suceder en Madrid casi siempre, y este niño pequeño iba de los brazos de su madre al suelo a intentar jugar con la policía, ¿no? En una de esas la madre le cogió y el niño empezó a llorar y a llorar, ¿no? El niño quería mamar y la madre intentaba darle de mamar al niño, pero el niño no encontraba el pecho. La madre no se quería parar porque si se paraba entorpecía toda la parte de la manifestación que venía detrás y se creó allí un pequeño caos de desorganización. Fijaros qué hecho tan insignificante, pero un pequeño caos de desorganización en la movilización, de manera que los de adelante decían venga a correr y los de atrás estaban así. Y entonces un chico africano, Babu, dijo, hay que pararse. ¿No veis que este niño tiene hambre y que su madre no puede darle de comer? Inmediatamente los africanos, los manteros se pararon y la mujer y el pequeño por fin pudieron coordinar bien sus movimientos. El niño se agarró al pecho, dejó de llorar y la marcha siguió su ritmo, ¿no? Pues bien, este gesto, ¿no?, de ajustar el ritmo y parar durante unos minutos la marcha para darle prioridad a la necesidad de cuidados de esta mujer y de su hijo, me parece sumamente gráfico y creo que puede ser una buena metáfora del reclamo que tantas mujeres y hombres hacemos hoy de que el cuidado y la sostenibilidad de la vida tiene que ocupar el centro de la cultura, de la teología, de la economía y de la política, ¿verdad? En lugar del capital, en lugar de los intereses del mercado, en lugar de la propia defensa del status quo, ¿no? Pero el segundo partir de la experiencia al que me quiero referir, lo tomo de una filósofa, de una antropóloga y activista, Carolina León, y de su libro que os recomiendo, Trincheras permanentes, interseccionalidad entre política y cuidados, ¿no? En donde lo que la autora quiere hacer es precisamente investigar estas intersecciones, ¿no? La autora parte de algunas preguntas que ella dice que son urgentes para desordenar el mundo. El mundo es un desorden y para que adquiera un orden, podríamos decir los cristianos, según Dios, hay que volver a desordenarlo, ¿verdad? Entonces hay que desordenarlo para alumbrarlo más allá de los roles asignados y de los mandatos de género. Muchas veces de lo que se nos ha dicho que es ser varón y de lo que se nos ha dicho que es ser mujer, porque ciertamente no es lo mismo ser hombres que ser mujeres, ¿verdad? Aunque ambos somos personas. Tenemos que desaprender determinadas maneras de entender lo que es hombre y de lo que es entender ser mujer, ¿no? Y ella plantea algunas preguntas, ¿no? Preguntas que nos tenemos que hacer para encontrar respuestas alternativas que nos satisfagan a más de la mitad de la humanidad y todavía invisible que seguimos siendo las mujeres, y para poner la vida en el centro. Y dice ella, sacar los cuidados de la vida íntima, de la vida familiar, que gracias a Dios están ahí, pero sacarlos también a la plaza pública. ¿Por qué? Porque los trabajos de cuidado, los trabajos de reproducción, son aquellos que sostienen la maquinaria de la vida. Es fundamental reconocerlos, valorarlos e incluso de exigir políticas públicas para ellas, ¿no? Y ahí es donde Carolina plantea preguntas como las siguientes. ¿Quién hace política, teología, economía, filosofía? ¿Quién, para qué y para quiénes? ¿Quién cuida? ¿Por qué se ve una cosa y no otra? ¿Por qué unos sujetos son tan visibles y otros tampoco? Es la política. Cuando digo política me refiero a todo lo que tiene que ver con el compromiso por lo común. No estoy hablando de partido, el compromiso por el bien común. ¿Es la política solo lo que se ve? ¿Qué sucede con lo que no se muestra? ¿Por qué se siguen manteniendo tan separados el campo léxico de palabras como revolución o cambio, política, organización, activismo, militancia? Porque estas palabras están tan separadas de cuidados, reproducción, vida, afectos, sostenimiento, crianza, ¿no? Si la historia todavía, dice Carolina León, está demasiado identificada con la historia de las guerras y con los relatos de los vencedores,
y también de las vanguardias, viene a decir Carolina, que los cuidados son la retaguardia, son donde se expone y amalgama el sostenimiento de la vida. Y en ese sentido son las trincheras permanentes, donde se llevan a cabo las tareas que el sistema mantiene invisibles y ocultas, y que están vinculadas siempre a lo cotidiano y a la materialidad de la vida, y que nos hacen estar dispuestos para el mundo, ¿no? Y en ese sentido necesitamos reconocerlos, visibilizarlos y exponerlos también en el centro de la vida y en el centro también de la economía, ¿no? Pero entonces, cuando hablamos de cuidados, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues los cuidados comprenden todas aquellas actividades que desarrollamos para atender y apoyar a otras personas, ya sea de manera física o emocional, para sobrevivir cada día, ¿no? Las economías, por ejemplo, desde la perspectiva de las mujeres, critican la economía en general porque dicen que nuestra economía se parece a un iceberg, ¿vale? En el iceberg, lo que está en la puntita, lo que se ve, es todo lo que tiene que ver con el mercado financiero, con el banco, con la bolsa, con las grandes empresas, con el Estado, con las clases trabajadoras, con los empresarios, con las pymes, los autónomos. Eso es lo que se ve. Pero lo que mantiene realmente la economía es lo que se ve y es, sobre todo, lo que no se ve. Es ese trabajo invisible que se hace en los hogares, que lo hacemos todavía mayoritariamente las mujeres o que profesionalmente lo están haciendo las trabajadoras de hogar, las empleadas de hogar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuidado, desde los cuidados más básicos de atención en la comida, en la ropa, a los cuidados de los mayores, a los cuidados de la infancia, ¿no? Y que una economía, para que sea alternativa, tiene que ser planteada también desde lo que no se ve, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que vivimos sobre todo en Europa y en Estados Unidos y en lo que se llama el norte del mundo, vivimos todavía una gran crisis de los cuidados. Esto significa que históricamente quienes hemos hecho los cuidados hemos sido las mujeres. Cuando las mujeres hemos ido saliendo a trabajar al mundo fuera de casa, porque en casa también se trabaja, ¿verdad? Esos cuidados han sido realizados por otras mujeres en otras condiciones de clase y desde otras situaciones más discriminatorias, que en otra época, ¿verdad?, fue la inmigración interna de nuestro país, ¿no? Bien, pero ahora esa crisis de cuidados sigue sin resolver en Europa, en Estados Unidos, ¿verdad? Y esa crisis de cuidados está generando lo que llamamos las cadenas globales de cuidados, donde las mujeres migradas o las mujeres migrantes, ¿verdad?, dejan sus lugares de origen para sustituir a otras mujeres en estos lugares que hagan esos trabajos de cuidados y a su vez dejan a sus familias en manos de otras mujeres jerarquizadas también en base a todo el tema de raza y clase, por ejemplo, en el caso de las dominicanas, a mujeres, por ejemplo, haitianas. De manera que esta cadena nunca se rompe y, sin embargo, son los hombres y los estados, las políticas públicas, las que se lavan las manos frente a la necesidad de situar en el centro los cuidados, ¿no? Narro toda esta perspectiva porque esta perspectiva es fundamental luego en lo que vivimos cada día con nuestras vecinas o con las mujeres que atendemos en Cáritas o donde sea, con las mujeres migradas, ¿no? Tenemos que resolver también como sociedades esta deuda de cuidados y tenemos que buscar alternativas a estas cadenas globales de cuidados, porque como dice Yayo Herrero, ¿no?, vivimos, igual que hay una deuda económica, hay una deuda de cuidados en el mundo. El norte está en deuda con el sur ante el vacío de sus mujeres que vienen aquí a cuidarnos, ¿verdad? Y esos cuidados tienen que tener reconocimiento social y reconocimiento económico, ¿no? Y al mismo tiempo tenéis los varones una deuda de cuidados también histórica con nosotras las mujeres, ¿no? Un ejemplo de todo esto, ¿no?, es que el trabajo no remunerado en España, todo el trabajo invisible que hacemos las mujeres, supondría un 53% del Producto Interior Bruto, ¿verdad? Es importante, ¿no?, ese sentido, ese valor económico. Pues bien, ahí estamos en ese valor de los cuidados y en esa definición de los cuidados, ¿no? En esa definición de los cuidados. Pero los cuidados, insisto, han sido históricamente feminizados, es decir, desde una concepción de lo femenino en la que las mujeres tenemos que ver con la reproducción y, por lo tanto, nuestros ámbitos de vida y sociales han de ser sobre todo los familiares, ¿no?, que por supuesto lo son, pero no los únicos, ¿verdad? También lo son de los hombres. Esos cuidados han sido feminizados, han sido naturalizados, han sido invisibilizados y han sido también
devaluados, ¿no? Tanto cuando se realizan de manera voluntaria, como cuando muchas veces las amas de casa, ¿no?, o las que trabajáis en casa, solo en casa, decís, yo hago un trabajo que es invisible y que a veces ni se valora, ni por la sociedad, ni por la propia familia, y cuando voy a buscar un trabajo fuera de casa, mucho menos, ¿no? Pues bien, esa invisibilización desde el trabajo al interior de las propias familias, cuando es hecho libremente y con voluntariedad, al trabajo también profesionalizado, al trabajo de las empleadas de hogar, ¿no? En España, el 82% de las personas que cuidan a personas dependientes son mujeres. Y esto es un gran valor, como luego las compañeras nos van a decir. Pero es importante que los varones también se incorporen a estas tareas, ¿no? También por lo que aporta cuidar, por lo que aporta de conocimiento de esta vulnerabilidad y de esta materialidad. Y también para que las mujeres podamos hacer otras cosas. Y también para que las mujeres elijan o elijamos libremente cuidar, ¿no? Bien, pues al mismo tiempo que eso, un dato gráfico que, como seguiréis por las noticias, ahora mismo estamos en un momento quizá de inflexión, que tiene que ver con la exclusión de los plenos derechos de las trabajadoras de hogar en la seguridad social, que en este país históricamente hasta ahora están fuera incluso del estatuto de las trabajadoras, ¿no? Y que ahora estamos a punto, gracias también a la organización de muchas mujeres migrantes, pero también autóctonas, exigiendo la ratificación del convenio 189, todo esto tiene que ver, ¿no? Porque estos trabajos están peor pagados, invisibilizados, no reconocidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, de aquí nos lleva al hilo de la necesidad de radicalizar, en el mejor sentido de la palabra, de ir al origen incluso de esa creación del ser humano, ¿no? de esa creación a imagen y semejanza de Dios, como luego veremos en la última parte de la charla, ¿no? La necesidad de radicalizar, en ese sentido de ir al origen, y de revolucionar, en el mejor sentido de la palabra, los cuidados, ¿no? Y como os decía, ha sido el movimiento ecologista y los movimientos de liberación de las mujeres los que han sacado el cuidado del espacio de lo último, de lo íntimo, del espacio familiar, a la plaza pública, urgiéndonos a revolucionar las sociedades de ahí, es decir, a pasar de lo que es la ciudadanía, una sociedad de ciudadanos y ciudadanas que en sí ya hay que hacer una revisión crítica, porque solo son ciudadanos y ciudadanas quienes tienen papeles, y en este momento en Europa, bueno, y en el norte, esto es un grito, solamente pueden ser ciudadanos y ciudadanas quienes tienen papeles, que habría que repensar desde ahí, desde la fraternidad, pero insisto, pasar de la ciudadanía a la cuidadanía, a la cultura del cuidado, es decir, un sistema de relaciones personales, interpersonales, familiares, y de relaciones también sociales, insisto, que pongan en el centro la sostenibilidad de la vida y el cuidado, ¿no? Como una categoría relacional, pero también política, es decir, transformadora, sin la cual la vida no es posible. Pero cuando hablamos de sostenibilidad de la vida, desde esta perspectiva de las mujeres, ¿de qué estamos hablando? Pues, por ejemplo, nos referimos a condiciones de posibilidad de la vida, diríamos, que merezcan la pena ser vividas, ¿vale? No basta tener los derechos básicos para tener vidas que merecen la pena ser vividas. Por supuesto es fundamental, ¿verdad? Pero ser esclavos del consumo no es una vida que merece la pena ser vivida, ¿no? Una vida que merece la pena ser vivida es una vida, podríamos decir, que reclama el pan, es decir, la justicia, los derechos sociales, el trabajo, pero que reclama también las rosas, la belleza, el sentido, la espiritualidad, no solo el con qué vivir, sino el por qué vivir, ¿no? Pues bien, esas vidas que merezcan la pena ser vividas y que los valores del capitalismo y de tener en el centro el mercado y el lucro no nos satisfacen la vida, por lo menos a muchos y a muchas, ¿no? Y también, ¿verdad?, porque esta forma de vida que pone en el centro el modo de ser trabajo escinde, separa vida y naturaleza. ¿Por qué? Porque identifica los valores asociados a los hombres, a lo masculino, como lo propiamente humano. Ahora explico esto. E impone un sueño de autosuficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque identifica bienestar, consumo, progreso con felicidad.
y porque impone también un ideal de lo humano que, como dice una amiga mía economista, ese ideal de lo humano es blanco, es varón y es occidental. Y da igual que seamos blancos, no seamos varones y seamos occidentales. Es como un introyecto que habita nuestras conciencias y del que hemos de liberarnos, ¿no? Y también porque esta noción de vida hegemónica, centrada en este valor del modo de ser trabajo, es el que hace que unas vidas valgan más que otras. Por eso la reivindicación de la ciudadanía, de la cuidadanía, supone reconocer el cuidado como la esencia de lo humano, y creo que me voy a saber explicar esto, y si no luego me lo preguntáis, y supone también desfeminizar el cuidado. Es decir, no que las mujeres no cuidemos, pero descubrir todos que el cuidado es un valor esencial a lo humano. Y quizá en eso también las mujeres a veces tenemos que señalarlo e incluso quizá a veces dejar vacíos en el cuidado para que otros asuman la responsabilidad también del cuidado, ¿no? Cuidado y ternura constituyen un orden alternativo a la explotación y a la dominación. Cuidado y ternura están vinculados también a otro tipo de razón, a la razón cordial y no a la razón productiva o instrumental, ¿no? Y además, ¿verdad?, la creación y nosotras mismas, las personas, somos a imagen y semejanza del Creador, decimos los cristianos, ¿verdad? Y por tanto somos posibilidad, pero también somos carencia, vulnerabilidad. Y por eso necesitamos del cuidado para ser, para existir y para superar la ley del desgaste de las cosas, ¿no? Y por eso descuidarnos, descuidar a los otros, descuidar la convivencia, descuidar las relaciones sociales, nos embrutece y termina convirtiéndonos en generadores y generadoras de depredación y violencia, como nos recuerda también el Papa Francisco en Laudato Si 69. Y por lo tanto, ¿verdad?, tenemos que revisar críticamente esta concepción de ciudadanía, cómo pasar a una educación, a una sensibilización y, en nuestro caso, como cristianos y cristianas, a unas pastorales también, que tengan en centro el cuidado de la vida más vulnerable y que este cuidado sea reconocido como un valor al que hemos de convertirnos, no las mujeres, que quizás estamos demasiado convertidas a eso y tenemos que convertirnos a otras cosas, ¿verdad?, sino también en el que los hombres han también de convertirse, ¿no? Es urgente desmontar este orden en el que se asigna los cuidados solo a las mujeres y al ámbito privado y se asigna a los hombres la justicia desde una dimensión mucho más pública, mucho más política, ¿no? En ese sentido decimos que la ciudadanía es una apuesta por la revolución de los cuidados, insisto, una apuesta por ese cuidado que ha de ser mutuo, que es un cuidado sin privilegios, que no puede ser que tiene derecho a ser cuidado quien tiene pasta, ¿verdad?, como suele suceder, ¿verdad?, o quien tiene amigos, ¿verdad?, y que incluye, por supuesto, el cuidado de la tierra y la comunidad cósmica, ¿no? Y esta revolución o este cambio, podríamos decir, consiste en expresión de Silvia Federici en politizar, en el sentido mejor de la palabra, en darle un carácter público, ciudadano, a la vulnerabilidad y en recolectivizar, en buscar alternativas a los procesos de cuidados, que cada uno individualmente no tenga que gestionarse cómo soluciona sus necesidades de cuidado, ¿verdad?, sino que pensemos comunitariamente cómo cuidar, cómo cuidarnos, cómo poner el cuidado en el centro, insisto, de nuestras parroquias, de nuestra vida política, de nuestras familias, de nuestras sociedades, ¿no? Un poquillo por ahí. El cuidado no es un asunto individual, sino que tiene que ser un asunto compartido. Y para ello necesitamos acuerpar una teología y una espiritualidad del cuidado, ¿no? Utilizo esta expresión acuerpar tomándola de mis compañeras del colectivo Territorio Doméstico, que son un colectivo de trabajadoras de hogar en lucha por sus derechos y por la reorganización social del cuidado, ¿no? Y lo utilizo como ellas lo dicen, ¿no? Ellas vienen a decir algo que nosotros llamamos encarnación, simplificando bastante, ¿vale? Pero sería que no hay propuesta, sueño, reivindicación, teoría, por excelsa que sea, si no pasa por el cuerpo, si no la encarnamos, que eso es lo que nos viene a decir el misterio de creer en un Dios encarnado, ¿no? Pasar por el cuerpo, entendiendo que el cuerpo no es solo un cuerpo individual, sino que también es cuerpo social,
es clase, es raza, es una dimensión sexuada, insisto, no es igual ser varón que ser mujer, ¿verdad? Por eso, acuerpar una teología y una espiritualidad del cuidado es ir encarnándola en comunidad, en colectivo, en conciencia también de universalidad, que ha de ser para todos y todas, pero también desde la originalidad de cada persona y cada lugar. Y por otro lado, referirme a una teología y una espiritualidad del cuidado pasa por leer el fundamento de nuestra vida cristiana, que es la Biblia, ¿verdad? Leer la Biblia y la tradición desde una mirada crítica, antes hacía mención a ello Celia, al patriarcado capitalista, y descubrir a un Dios, a ese Dios bíblico, que no solo crea, sino que nos invita, ¿verdad?, a continuar la creación con Él. Un Dios todo cuidadoso, podríamos decir, pendiente de la vida en todos sus procesos y especialmente de la más vulnerada e invisibilizada. Podríamos decir que la economía de Dios no solo es engendrar, que es muy importante, ¿verdad? El Padre engendra al Hijo, ¿verdad? Sino que también es cuidar, ¿eh? No solo es generar, producir, sino que también es cuidar. Cómo recuperar esta teología del Dios todo cuidadoso, ¿no? Y para hacerlo, pues es importante que reconozcamos, ¿no?, que la historia de la salvación está atravesada por esta iniciativa de este Dios no solo creador, sino todo cuidadoso. Y ahí hay una dimensión tremendamente femenina. Hace muchos años una amiga mía me hizo una crítica muy fuerte y me ayudó mucho, que yo como soy monja y no tengo hijos, pues no desconozco vitalmente, ¿no?, aunque no intelectualmente, ¿no? Y me dijo: Pepa, eso que estás proponiendo es inmensamente masculino, porque no solo se trata de crear, hay que criar, hay que cuidar. Entonces el Dios en el que creemos, el Dios de Jesús, no solo es el que crea, es el que cuida. Y desde ahí también nos invita a descubrirle también desde atribuciones, podríamos decir, femeninas, como el propio profeta Isaías, por ejemplo, está atravesado de esta experiencia de este Dios, podríamos decir, maternal, ¿no? Pues bien, ese Dios que como tal podemos descubrir en muchos salmos, ahí tenéis algunos textos, ese Dios también del Deuteronomio, que cuida del pueblo como de las niñas de sus ojos, y sobre todo en los profetas, especialmente en Isaías, ese Dios todo cuidadoso que vela por la dignidad de cada criatura, por la justicia, por la paz y por la integridad de la creación. Ese Dios que sostiene y alienta la fragilidad y la vulnerabilidad más extrema, poniéndose en su lugar, como leemos en Isaías 42:3. En definitiva, un Dios atento y cuidadoso a lo más frágil y vulnerable en toda situación humana, ¿no? Ese Dios que dice, y que luego se encarna en Jesús, que la caña cascada no partirá y la mecha mortecina no apagará. Es decir, ese Dios cuidador, cuidadoso, que actúa con suavidad con lo débil y vacilante, pero a la vez también con firmeza, ¿no? Y que no implanta la justicia arrollando lo débil, sino que el cuidado de lo frágil pasa por mantener ese pábulo que alumbra y ese sostener la vida sin quebrarla. Y desde ahí nos invita a ser comunidades cristianas y ciudadanos que cuidemos esos alientos frágiles donde la vida se empeña, ¿verdad?, en crecer y en desarrollarse, ¿no? Y en ese sentido también, ¿verdad?, podemos decir que cuidar significa proteger, defender, estar alerta, custodiar. Dicho en el lenguaje del profeta Yacuría, significa también hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad, no solo idealmente, sino desde la materialidad de la vida. Porque el cuidado es una relación amorosa con nosotras mismas, con nosotros mismos, que somos templo de Dios, decimos los creyentes, con la realidad, porque Dios se encarna en la realidad, y con cada ser de la creación. Es investirla de afecto, relacionándonos con ella, con la vida, desde esa razón cordial, que es la razón del corazón, la razón misericordiosa y no la razón del cálculo, del pragmatismo, la razón instrumental. En definitiva, reconociendo la prioridad del ser sobre el ser útil, como nos dice también Francisco, ¿no? Y desde ahí quizá hacernos más conscientes, ¿verdad?,
que por la falta de cuidado crece el número de mujeres y hombres empobrecidos en el mundo. Millones de personas mueren antes de tiempo. Fijaros la lista de mujeres asesinadas en España por violencia. Fijaros la lista de personas desaparecidas en el mar. Y además la tierra es expoliada sistemáticamente, poniendo en riesgo el futuro común. Y por eso esa espiritualidad del cuidado nos urge a identificar esa íntima relación que también nos recuerda Francisco entre las personas empobrecidas o descartables, de las cuales no podemos olvidar que la mayoría son mujeres y niños, esa íntima relación entre el empobrecimiento y la expoliación del planeta. Es decir, entre la cultura del descarte, que tiene un dogma, que es que no todas las vidas valen lo mismo y que esto va a depender del género, del color de la piel, del lugar donde se haya nacido o del tener papeles o no tenerlos, esa íntima relación entre esta concepción y la violación sistemática de los derechos de la tierra, ¿no? Pues bien, no hay cuidado si no despertamos a esta nueva conciencia de la interdependencia, es decir, que somos, existimos y habitamos como parte de un conjunto vivo, amplio, del que afectamos y del que somos afectados. Hoy me comentaba una compañera que está aquí, Ana, los efectos tan tremendos que está teniendo la gripe esta, que nunca me acuerdo del nombre, con la economía, con los tornillos. Se ha duplicado el precio de los tornillos porque se han cerrado las fronteras en China. ¿Cómo está afectando hoy a los pequeños empresarios de Albacete o a los agricultores de Albacete? No lo hubiera pensado en la vida, pero una compañera me ha revelado esa interdependencia. Somos en interdependencia. La interdependencia deriva además de la propia precariedad de la vida. Solo podemos resolver la vida, una vida que merezca la pena ser vivida desde lo común, desde lo comunitario, ¿no? ¿Cómo resolver entonces? Nos tenemos que preguntar. ¿Cómo gestionar entonces esta interdependencia? Pero no de manera que unos puedan vivir esa interdependencia y otros no, ¿verdad? ¿Cómo generarlo en términos de reciprocidad, de que todos los seres humanos somos iguales, ¿verdad? Y no desde la explotación o la desigualdad, que es como la estamos gestionando desde el capitalismo, ¿no? Y quizá también desde ahí, y ya voy a ir terminando, recordarnos que el Evangelio es una buena noticia para la humanidad y para la creación toda, ¿verdad? Sin embargo, para más de la mitad de la humanidad, lo ha dicho Celia, me ha encantado la presentación que has hecho, Celia, para más de la mitad de la humanidad que somos las mujeres, la pobreza y la violencia se sigue reproduciendo en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Y además se sigue, desgraciadamente, en muchos sectores, naturalizando por nuestra condición de mujeres. Y en esto voy a ser un poco crítica con la propia tradición que me da sentido, que es la tradición cristiana, y con mi propia pertenencia, que es la Iglesia a la que amo, ¿no? Muchas veces, desgraciadamente, se legitima esto con iglesias demasiado masculinas, en sus lenguajes, en sus formas, en sus liturgias, en sus representaciones de lo divino, ¿no? Dice Joan Chittister, una iglesia que queremos reformar, hombres y mujeres, para que se parezca más a la iglesia de Jesús, para no vivir esa contradicción intrínseca que vivimos tantas veces en la iglesia, que es predicar la igualdad, pero haciendo todavía demasiado poco para visibilizarla en nuestras estructuras, ¿no? Un poquito cómo ir superando todo esto, que no se repita nunca más, ¿verdad?, lo que ha sucedido en el Sínodo de la Amazonía, ¿no? Nos convertimos en proceso, ¿verdad?, pero que no pueda ser que ninguna mujer en la Iglesia les ha negado el voto, ¿no? Sobre todo cuando las mujeres están jugando la vida, por ejemplo en la Amazonía, ¿no? O sea, que cada vez haya más mujeres en lugares de representación, como está intentando Francisco con su reforma, pero que no deja de ser todavía una anécdota, ¿no? Qué importante es ahí volver a nuestra tradición cristiana y encontrarnos con las prácticas liberadoras de Jesús hacia las mujeres, ¿no? Y convertirnos ahí también como Iglesia a esas nuevas relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Pues bien, el Dios de Jesús, insisto, salta estos límites y estas desigualdades, ¿no? Y en la Biblia también encontramos otros imaginarios que hay que recuperar, ¿no? Esos imaginarios también femeninos de ese Dios como vientre portador que nos encontramos en Isaías 49 o en Isaías 46, o ese Dios también, madre
Madre Nutricia, ese Dios Madre Nutricia del Salmo 34, del Salmo 131, o esa fidelidad maternal de Isaías 66, o ese Jesús como nuestra madre, que experimentó la mística Juliana de Norwich, porque al igual que una mujer da el alimento a su hijo y le amamanta, Dios nos ofrece el alimento que es su hijo, y por eso ella se dirige siempre a Jesús como nuestra madre Jesús, ¿no? Pues bien, toda esa simbología de nuestra propia tradición mística, ¿no? Y desde ahí también, insisto, ¿no? esa lectura también de la creación como esa actividad creativa y cuidadosa de un Dios que es Padre, pero que también es Madre y nos invita a ser creadoras, creadores con Él, en un Dios que, como decía Sally McFaith, ¿no? En un mundo que nos da la vida y el sustento, y decía Sally McFaith, la teóloga norteamericana, que el mundo es el cuerpo de Dios, ¿no? Y cómo desarrollar ahí, desde esa experiencia de Dios, esta sensibilidad del cuidado, ¿no? Esta sensibilidad del cuidado, que es un reto a nuestro modo de ser, de estar, de hacer y de relacionarnos en el mundo, y que tiene que ver con estar atentos y atentas a lo pequeño, lo popular, lo marginal, lo frágil, precisamente como el lugar privilegiado donde Dios se revela. Y en ese sentido, creo que lo he explicado bien, pero si no luego dialogamos, es necesario también desfeminizar el cuidado. Es necesario que el cuidado deje de ser un patrimonio de las mujeres para que sea un patrimonio de toda la humanidad, ¿no? El cuidado, insisto, no es un atributo femenino, sí, lo hemos hecho femenino las mujeres, pero es un valor, un atributo universal, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Es muy importante también que las mujeres, a la vez que seguimos siendo ese emblema del cuidado, no descuidemos el autocuidado, ¿no? Desde esa experiencia también que tenemos, ¿no? De que amar al prójimo hay que amar al prójimo como a una misma, ¿no? Qué importante es ese vivir ese equilibrio espiritual del cuidado y del autocuidado, de ser mujeres para los demás o del ser personas para los demás, como decía Bonhoeffer, pero es muy importante ser personas con los demás, con las demás, y ahí es fundamental que las mujeres a más cuidado, más autocuidado, y que los hombres también asuman tareas y responsabilidades de cuidado para que las mujeres también puedan liberarse del cuidado, cuando el cuidado no es elegido, sino que es impuesto, ¿no? Y quizá, y ya con esto voy a cerrar, ¿no? Quizá hay un icono evangélico muy sugerente de esto, ¿no? Que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, ¿no? Quizá en esta conversión al cuidado de esta perspectiva necesitamos también volver a Jesús, ¿no? Y en concreto volver a Sicar, ¿no? Sicar, que fue un lugar cotidiano de cuidado. Jesús va allí porque allí se va a encontrar con las mujeres en sus tareas domésticas, con los pastores que llevan el rebaño o con los hombres que acuden allí al lugar de conquista, porque sabéis que también el pozo es lugar de enamoramiento y de seducción, ¿no? Un lugar cotidiano de cuidado que se transforma en un lugar, podríamos decir, en sentido amplio, un lugar político, un lugar de transformación. ¿Por qué? Por cómo se sitúa Jesús en ese lugar y ante esa mujer, por cómo se sitúa rompiendo fronteras de lo que es ser masculino y femenino. Esta mujer piensa que este hombre se va a acercar a ella como cualquier otro, y sin embargo Jesús se acerca desde una manera reconociendo su dignidad, reconociéndola como interlocutora de alguna manera sin ninguna verticalidad, reconociendo también, rompiendo la fractura de raza y de religión. Y en ese sentido, ahí se produce una transformación política de parte de Jesús. ¿Por qué? Por la nueva conciencia y por el empoderamiento, diríamos, que vive esta mujer samaritana, la liberación que vive tras aquel encuentro, ¿no? Que va a hacer que se convierta en misionera y portadora de una buena noticia para su pueblo tras aquel encuentro. Y estamos hartos y hartas de oír esto y de rezarlo, pero una sociedad tan absolutamente patriarcal como era la sociedad contemporánea de Jesús, que una mujer realizara estas tareas, como tantas otras mujeres que aparecen en el Evangelio, era absolutamente transgresor con el patriarcado del judaísmo, ¿no? Y en ese sentido digo que Sicar es una revolución, podríamos decir, que acontece en un lugar cotidiano, ¿no? Y por eso volver a Sicar como iglesia, como comunidades, como creyentes, es también recuperar lo cotidiano
como lugar de los cambios que se hacen en la historia. Recuperar también la materialidad de la vida y nuestra propia vulnerabilidad constitutiva como seres humanos, que eso es el lugar de la revelación de Dios y del encuentro con ese Dios que confesamos los cristianos, las cristianas, que en Jesús se encarna, y se encarna como ternura y como cuidado, más allá de toda frontera, más allá de toda división sexual y más allá de cualquier otro interés económico o de cualquier otro sistema dominante, ¿no? Bueno, yo quería decir esto, no sé cómo he ido con el tiempo. ¿Me he pasado un poquito? Muy bien, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Algo que no se haya entendido, algo que a lo mejor, como hablo tan deprisa, requiera más reflexión, sin quitarle tiempo a mis compañeras de mesa, que van a aterrizar esto en experiencias concretas. ¿Alguna pregunta, alguna confirmación que queráis hacer? Algo que digáis, pues sí, estamos ahí, o lo que has dicho no me suena a nada, o qué tiene que ver el 8 de marzo con la Iglesia. Lo que queráis. Si queréis comentar entre vosotras un poquito y luego lanzar, para que esto no sea un rollo monológico, que no deja de ser poco cuidadoso, y sea un rollo más dialogal, ¿no? Lo que queráis. ¿Sí? Bueno, pues entonces pasamos al homenaje de Pilar Fernández. Katy Villena nos va a hacer esa presentación y ese homenaje. Está. Celia, ¿esto funciona? ¿Este? Vale. Pero es que este le hace falta a Juanma. Bueno, no queríamos dejar pasar este momento de esta tercera jornada de Mujer e Iglesia sin tener, pues, casi no es un homenaje, simplemente es un gesto, un recuerdo para Pilar, para nuestra Pili Fernández. Entonces, simplemente voy a leer un texto de un artículo, una entrevista que hace algunos años pues Celia tuvo con ella. Entonces simplemente pues va a ser una lectura para que la recordemos. Pilar Fernández, icono de una fe samaritana cuya vida nos inspiró y nos sigue inspirando. Pilar, albaceteña, madre de 4 hijos y abuela de 5 nietos y nietas a los que decía haber cuidado y disfrutado. Era una persona muy ligada a la Iglesia y a los demás. A los 7 años, Pilar entró a formar parte de un grupo de acción católica en la parroquia de San José. A los 26 años, formó parte de un grupo de mujeres de acción católica de la parroquia de la Asunción y entró a formar parte del equipo diocesano. Desde 1974 a 1980 fue presidenta diocesana, donde aprendió mucho y colaboró en la revista cristiana Crismón, así como participó activamente en las campañas de Manos Unidas. En 1977 fue nombrada camarera de la Virgen de los Llanos y desde 1982 a 1988 fue presidenta de la Real Asociación de Nuestra Señora María Santísima de los Llanos, años de los que ella misma aseguró fueron de dedicación y de los que guardaba un recuerdo entrañable. Formó parte del Orfeón de la Mancha, fue su presentadora y unos años su presidenta. En 1990 llegó a Cáritas, comenzando como coordinadora del grupo de la parroquia de San Juan. También se unió al grupo diocesano del que fue directora 8 años, una época en la que le tocó vivir cambios, puesto que nacieron nuevos programas y se formó Cáritas Interparroquial. Durante 15 años fue voluntaria de Cáritas Interparroquial de Albacete, directora desde 2001 a 2006,
donde cita que vivió de cerca la pobreza y la exclusión social. En sus últimos años seguía colaborando con el grupo de Cáritas de la parroquia de San Juan, grupo en el que llevaba 30 años implicada, toda una vida dedicada a ayudar a los demás y de colaboración con grupos y asociaciones de Albacete. Pilar, testigo de la fe en Jesús, nos cautivó con la sencillez, viveza y sentido del humor con las que presentaba su testimonio y que coincidían con su apariencia. Cuando pedí a Pilar que escogiera un símbolo para definir las etapas de su vida, escogió 3. Esponja para su etapa de niña y adolescente, pan para su etapa en la vida madura y puesta de sol para la tercera edad. En la etapa de esponja, el ejemplo de su padre fue muy importante. Mi padre era médico, era muy humano con los enfermos y un gran profesional. Fue médico rural. En 1939, mi familia vino a vivir a Albacete capital y mi padre estableció su consulta. Era un tiempo de mucha pobreza. Comenzó a visitar a las personas más pobres. No les cobraba, les daba las medicinas gratuitas y a veces de comer. Y si venían de algún pueblo, les pagaba el billete de vuelta. Le empezaron a llamar el médico de los pobres. Y por este sobrenombre le conocieron hasta su muerte. Cuando yo era muy, muy pequeña, mi padre me llevaba con él a hacer la ronda de visitas al salir del colegio. Tengo recuerdos increíbles de aquella época. La larga etapa de sentirse pan. Me siento pan. Voy por la vida viendo lo que necesitan aquellas personas a las que conozco y a las que desconozco. Voy pendiente de todo el mundo en las penas y en las alegrías. La alegría o la tristeza de los demás no me son indiferentes. Si pasa un enfermo a mi lado, digo, Señor, ayúdale. Me doy, aunque decir esto me hace sentirme incómoda. En todos los sitios me siento parte de todo, en la naturaleza, con la gente que me encuentro. Cuando entro en la iglesia siempre voy dando un abrazo, un saludo. Tengo mucha facilidad para entender a los demás. Creo que se debe a que siempre he estado pendiente de ellos. También, cuando viajo, es como si conociera a todo el mundo o yo fuera parte de ellos. Desdramatizar, acercar a la realidad, es lo que intento hacer con las personas que tienen problemas de rechazo, los problemas que les produce el desequilibrio psíquico. Es decir, intento colocar, porque a veces estamos descolocados. El proceso que realizo con los enfermos mentales es el de hacerme amiga de ellos hasta que otra persona me sustituye, es decir, esa soledad que tienen. Y esto lo hago porque me sale sin más. Siento que Dios me utiliza como instrumento para realizar este acercamiento con las personas necesitadas. Mis hijos a veces me piden que hable con personas necesitadas que ellos conocen, y lo hacen porque ellos también conocen ese don que Dios me ha dado. Y esto para mí es muy grande, no solo porque mis hijos crean que puedo ayudar a los demás, sino también porque reconocen que yo le he ayudado a ellos. En la tercera etapa de su vida, Pilar nos decía: este momento de mi vida es de gran serenidad. He aprendido a aceptarme y a aceptar a los demás, a convivir, a ayudar a los que me necesitan y a disfrutar de las cosas sencillas, en soledad y en compañía. Me siento como una puesta de sol. En uno de los viajes que he realizado para ver a 2 de mis hijos, me he sentido de este modo. Siempre que iba a verles, aprovechaba para darles consejos, pero esta vez fue distinto. He ido simplemente a estar con ellos, a lo que saliera. Fuimos a ver monumentos e incluso a la iglesia. He disfrutado con ellos. Esta vez me he dado cuenta que a las personas se les conoce mejor cuando se está en el plano de la amistad, incluso con los tuyos. La presencia de Dios, la Eucaristía, el testimonio de tantas personas buenas que he conocido y mi deseo, siempre vivo, de estar al lado de quienes me necesitan, han sido el motor de mi vida. De Pilar hemos aprendido que cada una de las etapas que ha vivido las ha vivido desde el sentido íntimo. Así, la infancia y la adolescencia piden que tengamos la capacidad de recibir, de aprender, de ser esponja, tal y como ella misma denomina esta etapa. La madurez, al coincidir con la vida profesional y activa, requieren de la persona la capacidad de crear nuevas instancias, de liderar a una comunidad, de resolver problemas, de dar vida, de ser pan.
La etapa final de nuestra vida pide también actitudes y respuestas diferentes. Es una etapa en la que degustamos, saboreamos lo vivido. Es una etapa que nos pide aceptar lo bueno y lo malo con serenidad. Es una etapa en la que nos sentamos en una pradera o frente al mar para contemplar una puesta de sol. Y en ese momento poder dar gracias, con serenidad, de toda la belleza, de todo ese día que viene representado, en esos últimos destellos de luz y en la convicción y esperanza que después de esta puesta de sol volverá otra vez a salir un nuevo sol en mi vida. La puesta de sol anuncia no solo la oscuridad de la noche, sino el árbol de la mañana. La vida de Pilar es para nosotros una interpelación. ¿Somos capaces de danzar con la vida a los ritmos especiales de cada etapa? ¿Es posible que podamos valorar igualmente las diferentes etapas de nuestra vida y no pensar que lo mejor de nuestra vida fue la juventud o que experimentamos los momentos más álgidos cuando pudimos ser reconocidos como líderes de la comunidad? ¿Tenemos la fe de creer que los momentos más felices y más plenos los podemos vivir en el ocaso de nuestra vida? Termina Pilar dándonos la esencia de esta sabiduría, esencia que se encuentra también en la respuesta de Pedro a Jesús en el Evangelio de Juan. Solo tú, Dios, me conoces y sabes lo mucho que he amado y he fallado. Gracias. Bien, pues vamos a dar comienzo a la mesa redonda. Madre mía, qué barbaridad. Bien, pues damos comienzo a la mesa redonda. Como les decía, Jesús nos indica que por encima de cultos y religiones está el que sufre y que nuestra misión es aliviar el sufrimiento en la medida de nuestras posibilidades. Y así realizan su apostolado las mujeres que forman esta mesa, mujeres que saben que el cuidado es la esencia del humano, como nos decía Pepa Torres. Pues ellas son Pilar Floro, como matrona y voluntaria de la Hospitalidad de Lourdes, Isabel Murcia, como doctora en urgencias y en servicios paliativos, y Encarnación Perea, hija de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillá, en el barrio de las 600 de Albacete. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí, seguro que nos vais a aportar bastante. La primera pregunta que os lanzo a todas vosotras es ¿qué os llevó a realizar el apostolado que estáis llevando a cabo y en qué consiste? Ya cada una desde su vivencia, desde su experiencia, podéis empezar. Toma. Hola, buenas tardes. Gracias, Celia, y gracias a todos y a todas. Me decía Mari Carmen Davia que si me había traído esta tarde el equipo para asistir a algún nacimiento. Y le he dicho que sí, que me he traído las manos. Como todos hemos nacido hoy, nos vamos a poner de pie y vamos a saludar al dador de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y a su madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y si me permitís, voy a leer porque en 5 minutos compartía con Encarna que es muy difícil recoger la pasión y estar enamorada del Evangelio. Ya en el vientre, mi madre me gestó entre cantos y salmos. Nacer en una familia cristiana, ser de Aina, un pueblo serrano, acogedor y misionero, confesar y comulgar con 6 años, confirmarme amiga de Jesús a los 7, crecer junto a mi abuela Pilar, a la que siempre recuerdo feliz, ayudando a los demás, y vivir con mi madre, todavía hoy catequista, cantora, lectora y hospitalaria, sin pereza a sus 83 años, mujer de corazón, puerta y manos abiertas, así, con estos genes servidores. Ay de mí, como decía el apóstol Pablo, si no anuncio el Evangelio. Estudiar en el Santo Ángel, ser catequista, monitora de JMV, campamentos en el Saúco, ¿verdad, Soco? Convivencias los sábados del seminario con sacerdotes y seminaristas amigos, ¿verdad, Javi? Ejercicios espirituales, encuentros y pascuas juveniles por aldeas que eran ya Emaús. Estudio enfermería y una profesora, hija de la caridad, me propone ir los sábados a las 600. Fue una hermosa lección. Siempre los pobres, la oración y la Virgen te harán feliz. Y lo que se conoce se quiere, y cuanto más se conoce, más se quiere. Hoy son parte de mí. Las 600, sus pobres y la Virgen. Y después de ser enfermera, matrona, la madre y el hijo. Y cuidar lo más pequeño y lo más grande, la vida. En cada parto, en cada nacimiento, rezo, comparto y vivo entre el dolor y la esperanza ese amor auténtico y único de mujer, ahí tienes a tu hijo. Ante una mujer embarazada, siento la presencia confiada de cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y es que la mujer estamos muy bien pensadas para dar vida. Cada mujer somos una escogida de Dios para transmitir vida, para dar la vida y ser así unas madres porque parimos y todas madres porque amamos. Y así, y esta es nuestra respuesta a esa llamada al dador de la vida, que espera mucho de ti y de mí. Hoy, en este momento de mi vida y de la historia, puedo decir que soy una mujer de fe con geografía, desde la A de Aina, donde nací, hasta la Z de Zimbabue, tierra pobre que pude visitar y volví evangelizada de su riqueza. Que soy una mujer querida, muy querida por Dios, con una opción: cuidar la vida desde antes de nacer, procurando ser eco sencillo de evangelio que cuando lo conoces, lo vives y lo sientes, yo no puedo disimular, esté donde esté y con quien esté. Y comprometida hoy en mi querida hospitalidad diocesana de Lourdes, que me mantiene viva y me permite repartir con mi coro Amigos de María alegría y cercanía. Infundir junto a todos y cada uno de los hospitalarios fe, dignidad, admiración y muchas cosas más. Demostrar como miembro de su junta directiva respeto, gratitud, sinceridad. Compartir como buen peregrino libertad, optimismo, emoción,
y como responsable de enfermos, confiar, acompañar, servir a los enfermos y a todo el que me necesite, servir con mis capacidades y mis discapacidades, servir con actitud generosa de querer dar todo cuanto pueda y más de tanto recibido en la vida y de la vida. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí. La verdad que estoy sintiendo muchísima admiración por todo lo que habéis dicho, por todo lo que nombráis, y la verdad que muchas gracias por haberme invitado, la verdad. Muchas gracias. Yo soy una mujer de aquí, de Albacete, nací en un pueblo de aquí, de Casas Ibáñez, y es que cuando estaba oyéndoos, pensaba, y con respecto a la pregunta que me habéis hecho, pensaba que yo en la vida he tenido suerte de poder haber llegado a dedicarme a la sanidad, porque te permite estar con el sufrimiento, te permite estar ahí, intentar paliarlo, y eso creo que es un aspecto del ser humano que lo hace humano realmente. Y yo creo que he tenido una inmensa suerte de poder estar trabajando con pacientes, con enfermos, con familiares. Además, trabajo en la unidad de cuidados intensivos. Ahí pues hay muchísimas pérdidas en cuanto que estamos muy en contacto con la muerte, pérdidas de fallecimientos, pero también pérdidas de que pierden la salud, pueden perder su forma de vivir, o un hijo, pues no sé, lo más fácil que puede perder la vista, pierde la salud, pues necesita tratamientos crónicos, y eso enseña mucho. Es duro, pero enseña. Y en el ámbito más extremo, que es la muerte, es importante el nacimiento, pero la muerte es una parte de la vida como sagrada, en el que todos, si estamos abiertos, podemos aprender muchísimo. Es importante el nacimiento y también la muerte, y en esto creo que nos tenemos que hacer conscientes todos, los que estamos aquí y los que no, porque todos hemos tenido pérdidas y todos vamos a morir. Es una de las cosas que ya sabemos, que nacemos con ello, vaya. Otro aspecto también que quería comentar de mi trabajo, que también creo muy interesante, es que formo parte del equipo de donación y trasplante. Para mí esta ha sido una experiencia desde hace unos años. Ha sido una experiencia formidable, porque nosotros, los intensivistas, los médicos, lo que nos dedicamos es cuando una persona pierde a un ser querido, un familiar, una madre que pierde al hijo, un hijo que pierde a la madre, y esta persona puede ser donante, nosotros nos acercamos a ellos con mucho respeto, por supuesto, y tenemos que preguntar si quieren que su hijo que done los órganos, cuando ya ha fallecido, claro. Entonces, para mí, y muchos dicen que sí. Y eso te hace creer en el ser humano, en esos momentos, porque cuando han perdido todo, en esos momentos que han perdido el ser que más quieren, todavía pueden dar. O sea, en esos momentos de tanta fragilidad, vulnerabilidad, de decir, he perdido todo lo más importante para mí, aún esas personas pueden dar. Y cuando vives estos momentos dices, creo en el ser humano.
Y bueno, también quería hablar, porque me lo ha recordado mucho bueno, todas vuestras charlas, es del cuidado ligado a la compasión, porque creo que todos vosotros y vosotras estáis muy familiarizados con lo que es la compasión, que es estar ahí, estar atento donde hay sufrimiento, estar ahí, tener el coraje de estar ahí con el sufrimiento de los demás y el propio también, y luego que te remueva algo para intentar paliarlo. La compasión hacia los demás, como ha dicho, y también hacia nosotros mismos, el autocuidado, nosotras mismas, el autocuidado que te permite seguir ahí, seguir estando ahí con alegría y bueno, con mucho agradecimiento de la vida, nada más. Gracias. Bueno, yo tengo que decir que en mí se ha cumplido lo que Dios dice, que escoge a lo más desechado de la sociedad, como aquel que dice. Y me siento así porque me ha escogido para seguir sus huellas, su camino. Entonces, ya llevo muchos años en la comunidad, pues casi ya 50 años, y cada día pues me siento como más feliz, más realizada en que mi vida sea para los demás. Es una satisfacción que te sientes como una liberación total de la persona. Cuanto más se da una, más libre y más feliz se siente. Por lo menos yo lo experimento así. Luego también pues me voy a centrar un poco más aquí en Albacete, porque llevo casi 35 años, o ya los han pasado, yo ya he perdido la cuenta y me siento casi albaceteña. Y he tenido la suerte de que la comunidad pues me ha puesto donde realmente he encontrado mi deseo de darme, que son con los más pobres, y le doy gracias a la comunidad porque siempre me he mantenido en esos espacios donde la gente más me ha necesitado y he podido pues darme pues sin condición, sin esperar nada a cambio, y desde luego vuelvo a decir que me siento muy feliz. Empecé primero en un centro de atención al menor, y desde allí, viendo que eran los chicos pues más bien de las 500, de las 600, había 3 clases, y entonces salían pues con cuarto y quinto y ya abandonados a la suerte. Entonces, conociendo ya desde ahí la realidad, pues pusimos unos talleres donde ahí los críos pues se sentían muy felices porque realizábamos muchas tareas manuales y luego pues las sacábamos a vender a la Plaza Mayor. Ellos se sentían protagonistas de sus trabajos, y yo pues me tenía que casi pelear con la gente de alrededor, porque son los que estorban y los que nadie son rechazados. Entonces yo, para mí, eso lo he hecho tan mío que sufría casi más que ellos. Y también pues tuvimos talleres de inserción de madres adolescentes, bueno, no de madres, mujeres,
siempre en estos talleres siempre han sido apoyados por Cáritas. Cáritas nos daba un dinero y nosotras lo realizábamos. Bueno, pues ya me pasan a las 600, tuve que coger poco locomoción para trasladarme. Me pasan a las 600 y ya desde ahí, viendo las realidades, empezamos a crear talleres, a ver las necesidades, porque siempre desde estar con ellos y viendo la realidad que hay, pues van surgiendo las cosas solas, te brotan solas. Por eso que hay una frase de San Vicente, que Dios es creativo hasta el infinito. Pues empezamos a ver y a crear todos los talleres que ahora estamos realizando, y también ver que chicos de corta edad, de 16 en adelante, en esa época murieron bastante por la droga. Entonces pensamos, estos chicos, ¿qué es lo que les puede enganchar? No enganchaban en ningunos talleres que les ofrecía la administración, porque eso de ya tener una entrevista y someterlos a una especie de examen y historias, pues eso lo rechazaban. Entonces nosotras, pues viendo desde nuestro balcón, pues viendo que tenían palomos, que la naturaleza les atraía, pues nosotras pensamos, pues oye, ¿y si hacemos una granja y tener un campo donde ellos estén en un medio abierto, y así los podemos enganchar también porque muy temprana edad dejaron el colegio y a la muy temprana edad pues están sin hacer nada, y de así en esa situación pues se les da formación, los preparamos para la vida, preparamos para estos valores que están tan necesitados y que puedan integrarse en la sociedad como otras personas cualquiera, porque hablar de las 600 es ya un rechazo total, y no sabéis la preciosidad de chicos, que realmente estoy con ellos. Pues las tareas, pues ya digo, pues nos vamos al campo. Allí hemos plantado muchísimos árboles, plantamos todos los años lo de la época, los tomates, todo lo que es de la época del año, ¿no? Y realmente es una gozada porque se sienten valorados, se sienten queridos. Y cuando una persona se siente querida, puedes hacer con ellos lo que quieras. Puedes llevarlo por donde quieras, porque te lo has ganado y es lo que están necesitados, de cariño, de amor, y en esas estamos. Ya llevamos con este proyecto 22 años, que ya son años, y ahí día tras día, nieve, caiga granizo, ahí estamos luchando para que esos chicos sean normalizados y sean personas como cualquiera de nosotros. Y en esa labor y en esa tarea y más cosas, pero es que no hay más. Sí quería decir que si tenéis oportunidad, ver el vídeo de Pueblo de Dios, el vecino de allá abajo. El vecino de allá abajo. En Pueblo de Dios ya hace unos años, y al final del camino.
os va a gustar y os vais a hacer un poco idea de lo que aquí hemos dicho. Bueno, ya para terminar les voy a hacer una sola pregunta. El hecho de que en realidad hoy haya poca fe, porque todos vemos que nuestros jóvenes pues parece ser que no tienen mucha, ¿de qué manera pensáis que puede afectar al voluntariado que estáis realizando vosotras esta falta de fe en el ámbito que os desenvolvéis? No me tapen los papeles. Yo sin papeles. Yo creo que no es que haya poca fe. Lo que hay es más necesidad de creer. Lo que necesita, por lo menos en el entorno en el que yo creo que me desenvuelvo más, son más gestos, más hechos y menos palabras. Y no es que haya menos vida, hay otras realidades y tenemos que tener la gracia de saber conocerlas, reconocerlas, acompañarlas y quererlas. Así, y llegado a este punto, quiero compartir con vosotros esta tarde que voy a Lourdes porque Lourdes somos tú y yo. Es agua y luz, bautizados y enviados, que nos suena algo. Voy a Lourdes porque peregrinar es estar en camino y en el camino. Y llegar allí es afianzar mi fe nuevamente sobre roca. Es confirmar sin reservas mi compromiso servidor. Es alentar mi actitud siempre esperanzada con la Virgen María del Cenáculo. Voy a Lourdes porque es sentirme iglesia con la iglesia del mundo. Es ofrecer mis debilidades, mis limitaciones y mi cansancio. Es pedir perdón, perdonar y ser libre. Es dar gracias. Es mirar y ser mirada. Es caminar al paso del mismo Dios, a mi lado cada día, amigo, vivo y resucitado. Voy a Lourdes porque me llevan hermanos míos y también son vuestros, para quienes Lourdes es su última o su única esperanza. Voy a Lourdes porque no voy sola. Viene conmigo mi Paco, mi esposo, y cuando puede, Pilar, mi hija, mis médicos de cabecera y de almohada, 2 regalos de Dios en mi vida. Voy a Lourdes porque somos una familia unida a la gran familia hospitalaria, que en hermoso tren de esperanza somos diócesis, mensaje, testigo y misión. Somos sí a los favoritos del Señor. Voy a Lourdes porque vuelvo de Lourdes. Y aquí en Albacete, cada día, sigo encontrando muchos silencios que escuchar, mucha incompresión que acariciar, muchas heridas que cuidar. Sigo encontrando muchos rostros sufrientes con nombre y apellidos. Sigo encontrando muchas oportunidades que esperan de mí el poder curativo del Evangelio. Sigo encontrando la gruta en el sagrario abierto cada Eucaristía. Si algo nos une a todos los que estamos aquí, es que todos hemos nacido de una mujer. Y en la madre, nos lo decía nuestra amiga, en nuestra madre tenemos todo: cariño, alimento, calor, humedad, seguridad, afecto, protección, caricia, regazo, y tan perfectamente unido y tan junto que aun al separarnos, al nacer, ella sigue en ti y tú sigues en ella. María, la madre de donde nació la vida, también es Lourdes. Vuelvo a Lourdes, os decía, y traigo en la maleta del corazón los nuevos signos hoy de Lourdes: la oración, la conversión y una mujer pequeña, Bernardita, pobre, enferma, analfabeta, miserable, incomprendida, orante, perseverante, valiente, elegida. Me pregunto y te pregunto, ¿acaso crees que lo tienes todo? ¿Acaso crees que lo sabes todo?
¿Acaso crees que lo eres todo? Feliz Cuaresma. Feliz paso, ahora he terminado, feliz paso del Señor por vuestra vida. Que con el deseo de ayer, conviértete y cree en el Evangelio, forjemos juntos un mañana eterno y haz tuyo, una vez más, ese amanecer en la mañana de resurrección con su primera palabra, mujer. Hago de esta tarde una oración por ti, por los nacidos y por los no nacidos, por todos los enfermos, por los enfermos de nuestras familias, por los enfermos que atendemos, conocemos, cuidamos y visitamos. Y saber que vais en mi lazo blanco, con todas las personas que pasan por mi vida cada año, y que cada peregrinación dejo ante la gruta a la Virgen de Lourdes. Y una vez en tu vida, ven a Lourdes. Pues yo es que creo, no sé si soy un poco ilusa, es que creo que hay un resurgir espiritual. Sí que es cierto que, y eso lo hemos visto en la sanidad, ha habido años, seguramente por el materialismo y el consumismo en la sociedad en el que vivimos, en el que se le daba la importancia a lo material, y en la sanidad es que se ve muchísimo. Cuando se pautan tratamientos siempre son máquinas, fármacos, medicamentos, pero los cuidados, el abrazo, la mano, la palabra, esos no son cuidados, no son tratamientos. A veces son tratamientos que funcionan mucho mejor que las medicinas y las máquinas. Pues hay un resurgir para dar valor y para que se vea esto que ha sido invisible y que parece que es invisible y sin embargo es tan importante. Y yo, claro, la sanidad, al estar con las personas enfermas, que son muy vulnerables, y claro, es donde está quizás empezando todo este resurgir. Pero yo creo y además quiero creer que hay un resurgimiento de la espiritualidad. Hay hasta estudios clínicos que salen en revistas médicas en los que comparan las personas, como hay una serie de ítems donde ven, digamos, la espiritualidad y ven que estas personas, sobre todo en cuidados paliativos, tienen mejor calidad de vida que estos ítems las personas no los tienen tan altos. O sea, se están midiendo, o sea, que ya están viendo la importancia que tiene todo esto. Y yo creo que hay un resurgir. Vaya, no lo sé, ya veremos. Bueno, pues yo también esto lo vivo muy positivamente, porque yo creo que tenemos que dar ese testimonio de nuestra vida de día al día para que las generaciones venideras vean y puedan palpar que esta forma de entregarse no se puede perder, porque los pobres siempre van a estar con nosotros, siempre. Entonces, el testimonio nuestro, nuestra vida, nuestra entrega, nuestra lucha por defender sus derechos, que no defendemos nada además, sino son sus derechos también. Ellos tienen derecho a disfrutar de todo lo que hay en la sociedad, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que ser ese vínculo de
de ese testimonio para la gente venideras, que apuesten por ellos, porque ellos van a estar siempre con nosotros. Si quieren hacerles alguna pregunta a ellas, ahora es el momento. Muchas gracias. Enhorabuena. Yo he tenido la gran suerte de conoceros a las tres en vuestros diferentes ámbitos y las tres me habéis enseñado mucho. Entonces, decías tú, Isabel, que qué suerte poderte haber dedicado a aquello que te gusta y que siempre habías soñado, ¿no? Yo digo que qué suerte de teneros a vosotros en este mundo, aquí, en este Albacete. Yo sé que Pilar, por ejemplo, en su trabajo trayendo gente la vida a la vida, con esa sonrisa nada más, la conocéis la mayoría, pero la que no la conocéis la habéis visto siempre con esa cara. Yo creo que ya es muestra de lo que significa en su trabajo. Y creo que eso es muy hermoso. Isabel, que la veis ahí con esa vocecilla que parece que no se la oye, yo la he visto en intensivos con qué vitalidad se deja la vida, entre la vida y la muerte. Y es un trabajo muy duro y muy fuerte y muy estresante. Y ahí tenéis a Isabel, que parece que casi no hace ruido, donde os puedo asegurar que se deja parte de su vida todos los días. Y muy bien hecho. Y luego ahí tenemos a mi encarnica, que seguramente la conocéis todas, todos, que es la voz de San Vicente. Qué gracioso. Es como un rayo de luz grande, muy grande, que nos ha caído aquí en Albacete, que a veces vienen